Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Siempre que no se me olvide a mí que debo de estar muy agradecido por ustedes haber venido a oír a alguien igual que ustedes. Ya saben a qué me refiero. Alguien que se enoja, pelea a veces, peca con su mente, con sus actos, pero que también reconoce que la sangre de Jesús está presta, y yo doy gracias a Dios por esa convicción, que siempre pueda yo reconocer eso, quién soy y quién soy en Cristo Jesús. Así que, hermanos, quisiera que oremos con todo el corazón. Señor, gracias porque la sangre de Jesucristo está siempre presta. Gracias por nuestra posición en Cristo. Gracias por haber traído a los hermanos. Te pido gracia, humildad, para poder desarrollar este mensaje de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si el Señor lo permite, vamos a estar predicando y enseñando en el tema Encontrando a Cristo en el libro de Ruth. El próximo domingo va a estar el hermano Manuel Castro. Él va a estar compartiendo sobre Encontrando a Cristo. ¿En qué libro, hermanos? En Primera de Samuel. Entonces, hermanos, quisiera comenzar diciendo cuál es el propósito del libro de Ruth, ya que ahí se da una escena romántica muy especial que hasta en la vida secular es una historia que es muy, pero muy respetada. Pero para nosotros, ¿cuál es el propósito del libro de Ruth? Y diremos, hermanos, que es mostrarnos más allá de la historia romántica. Oiga bien, mostrarnos más allá de la historia romántica, de los personajes, el extraordinario amor de Dios por una humanidad rebelde, al cumplir su promesa de proveer un redentor a través de seres humanos comunes y corrientes como usted y como yo. Entonces, ese podría decir que es el propósito del libro de Ruth. ¿Quién escribió este libro? El libro de Ruth. Bueno, se cree que este libro lo escribió el profeta Samuel. Se cree que él lo escribió y lo escribió al pueblo de Israel y a nosotros. Y entonces, la pregunta que también nos queremos hacer inmediatamente es, ¿de qué trata el libro de Ruth? Y como ustedes saben que en cada mensaje yo siempre doy un repaso para ver cómo el libro de Ruth encaja. Los libros no están separados, están unidos. Entonces, diríamos que en el libro de Génesis, en el capítulo 12, Dios le promete a Abraham un pueblo y un rey y una tierra. Le promete una simiente. Le promete un rey, un Mesías, un pueblo. Y entonces, ese pueblo
es llevado a Egipto, Dios lo lleva a Egipto, lo libera, lo saca de Egipto, a eso se le llama éxodo. Lo saca de Egipto, lo lleva por el desierto, lo lleva a un monte que se llama el monte Sinaí, les da la ley, hace pacto con ellos, y luego viene el libro de Levíticos. El plan de Dios es que su pueblo no solamente sea un pueblo redimido, rescatado, sino un pueblo santo. Y de eso trata el libro de Levíticos. Las ceremonias, las leyes ceremoniales para poder acercarse a Dios, porque Dios es un Dios santo. Luego viene el libro de Números, que como su misma palabra lo dice, trata de el censo de el nuevo pueblo. Ya el antiguo pueblo murió, solo quedó la gente joven, y ahora el libro de Números hace un censo para ver quiénes son los que van a entrar a la tierra prometida. Y el libro de Deuteronomios trata de Moisés enseñando la ley nuevamente, la segunda ley, eso es lo que significa Deuteronomio, al nuevo pueblo, para que cuando entren a la tierra prometida no sean idólatras como el pueblo, sino que sean preservados. El libro de Josué es el que sigue. El libro de Josué trata acerca de el cumplimiento de Dios, ¿verdad? El cumplimiento de la promesa de que Dios introdujo a su pueblo a través de Josué. Ahí se ve el repartimiento de la tierra y se puede ver claramente que Dios lo que promete lo cumple, porque Dios es fiel. Ahora, se esperaba que el pueblo de Israel en la tierra prometida fuera fiel al pacto, como una esposa a su esposo. Pero lo que se puede ver en el libro de Jueces es todo lo contrario. Un Israel violando completamente la ley. Lo que se puede ver ahí es una depravación total en ellos. Ningún juez pudo liberarlos. Los liberaban de las esclavitudes, pero ningún juez pudo liberarlos de la esclavitud del pecado. Y entonces, por eso es que el libro de los Jueces, en el capítulo 21, versículo 25, termina así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿qué nos está diciendo entonces el libro de Jueces? Que la solución de Dios a la depravación del hombre no es un juez humano, porque no lo lograron. ¿Qué nos está diciendo el libro de Jueces, hermano? Que la solución de Dios a la depravación del pueblo no es un juez humano, sino que Jueces nos está diciendo que es necesario un rey Mesías, un rey eterno, porque dice, y en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, lo que el pueblo necesitaba es un rey que los liberara del principal enemigo que llevaba dentro, y es el pecado. El Mesías, sin embargo, el libro de Ruth, ¿de qué trata entonces? ¿De qué trata el libro de Ruth? El libro de Ruth nos enseña que no solo necesitamos ser rescatados del pecado y puestos en un lugar seguro o en una roca firme para no caer. La pregunta que surge al leer Jueces: ¿quién es el rey de Dios que puede traer orden y bendición a Israel? ¿Quién es ese rey? ¿Quién es ese redentor que puede liberarnos del pecado? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el libro
de Ruth, ¿verdad? En el libro de Ruth, a pesar de los tres personajes principales que se dan ahí en toda la escena, lo principal es, la palabra que más se repite es la redención, redentor. Y entonces, hermanos, quiero presentar brevemente una estructura sencilla del libro de Ruth, cómo está dividido, ¿verdad? Cómo está dividido el libro de Ruth. ¿Puedes poner, por favor? Ahí está. Ahí está la estructura. El primer capítulo trata acerca de la fidelidad de Dios en disciplinar a su pueblo. ¿Cómo es eso? La fidelidad de Dios en disciplinar a su pueblo. De eso trata. El capítulo 2 trata de Dios provee un redentor para Ruth a fin de guardar la simiente. Capítulo 2. Capítulo 3, Ruth visita a Boaz en la era. Y el capítulo 4, Boaz redime a Ruth. Así que vamos entonces, hermanos, brevemente a desarrollar un punto, y es la fidelidad de Dios y la misericordia en medio de la disciplina. Fíjense bien, la fidelidad de Dios y la misericordia en medio de la disciplina. Veamos el capítulo 1, versículo 1, por favor. Dice, Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, y su mujer y sus 2 hijos. ¿Qué quiere decir el escritor o el autor cuando nos menciona aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra? Bueno, el autor, entre líneas, lo que nos quiere decir, que en esos días la gente, a pesar de ser pueblo de Dios o llamarse israelitas, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eran tiempos de anarquía, donde Israel estaba bajo la disciplina, bajo el juicio de Dios. ¿Bajo qué estaba el pueblo, hermanos? Bajo la disciplina de Dios, bajo el juicio de Dios. Entonces, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. ¿Para dónde se fueron a morar ellos, hermano? A los campos de Moab. Retrocedieron ellos, porque ellos ya habían pasado por ahí. Dios los había ubicado en la tierra y les dijo, estén aquí y también aquí les voy a enviar la disciplina. Y mantenga la disciplina. Pero ellos se fueron para ahí. Y mire, versículo 3 al 6. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Vaya, por lo menos le quedaron 2. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Durante todo ese tiempo ellas no tuvieron hijos. Fueron estériles. Vea usted el juicio de Dios. Así era en el Antiguo Testamento. Y murieron también los 2
Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué les parece, hermano? Se va poniendo interesante. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Vamos a ver 3 cosas en este pasaje que hemos visto. Lo primero que vamos a ver, hermanos, en este pasaje es la rebelión. ¿Qué es lo primero, hermano? La rebelión del pueblo, y en este caso de Elimelec. Que aunque eran pueblo de Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso lo podemos ver a través de la mala decisión que hizo Elimelec. Y fíjese que esto es tremendo, porque ¿sabe qué significa Elimelec? Mi Dios es rey. Pero Dios era su rey. En las decisiones se podía ver que no. Ojalá que el Señor nos vaya hablando en estos principios, hermanos, ¿verdad? Ahorita estamos acusando a Elimelec y estamos diciendo que él es un gran rebelde, ¿verdad? Que él se llama Elimelec, mi Dios es rey. Pero vemos todo lo contrario. Él hacía lo que bien le parecía. Entonces, hermanos, no solo fue las malas decisiones de Elimelec, sino las malas decisiones también de sus hijos. ¿Qué malas decisiones hicieron sus hijos? Hicieron todo lo contrario que decía el pacto. Se casaron con moabitas. Se casaron con inconversas. En Deuteronomio 7:3 estaba claro, ellos lo sabían, pero la depravación había llegado a tal grado que aunque ellos eran pueblo de Dios, ellos creían que podían desobedecer a Dios, darse el lujo de desobedecer a Dios adrede y no iba a pasar nada. Claro que les iba a pasar algo. Miren lo que dice Deuteronomio 7:3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. O sea, claro, en nuestros días, si ella es inconversa o él es inconverso, tampoco se le puede decir que se case con una cristiana, ¿verdad? Porque debe de casarse con alguien como ella o como él, ¿verdad? Que eso es así. Pero si es cristiano, no puede casarse con una inconversa o con un inconverso, porque le espera una larga vida de penas y de penurias. Es en las manos de Dios, va a estar toda la vida. Ahora, ya vimos la rebelión. Veamos otro elemento en este pasaje. La disciplina de Dios. Como parte de la disciplina de Dios, murieron sus 2 hijos, murió también su marido. Disciplina de Dios, hermano. No fue el diablo en esto, hermano. Porque algunos hermanos le atribuyen todo al diablo, hermano. ¿Verdad? Y el diablo, aunque sea una tos, aunque sea un vendaval, una inundación, el diablo y todo es el diablo. Y podría ser, pero no dudamos que hay una mano por encima del diablo que está orquestando todo. Aunque esa mano no peca, ni se ensucia las manos. Entonces, hermanos, vean lo que dice Ruth en Ruth 1:21. Noemí tiene una teología firme. Es una teología bíblica. ¿Cómo es la teología de Noemí, hermano?
bíblica, basada en la palabra de Dios. Noemí dice en el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos. ¿Quién la vació a ella, hermano? Dios. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Dios dio testimonio contra ella, contra Elimelech. Y el Todopoderoso me ha afligido. Hemos visto dos cosas hasta ahorita, la rebelión y la disciplina, en ese pasaje. Pero también vamos a ver en ese mismo pasaje la misericordia de Dios. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermano? Fíjese dónde vemos la misericordia de Dios. Que Dios no permitió que murieran todos. ¿Solo quién murió? 3. 3-3. Sino que dejó a las 2 mujeres, o sea, las 3 mujeres, y que permitió que Noemí oyera de que Dios en su misericordia, que no castiga para siempre, había visitado a Israel con pan, aunque ellos no lo merecían. Así que ahí vemos nosotros la misericordia de Dios, la gracia de Dios, aún en medio de las disciplinas, aún en medio de la desobediencia, vemos siempre la gracia de Dios. Y vemos siempre que Dios disciplina, pero también tiene misericordia, como dice el libro de Job 5:18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Verdad que nuestro Dios es precioso, hermanos? Wow, no se desbalancea. Es cierto que nos disciplina, pero siempre está su mano para sostenernos, aún en medio de la disciplina. Por eso, en cualquier circunstancia, podemos venir a Él. Hermanos, aplicaciones para jóvenes, jovencitas, adultos y también para el pastor. Al igual que Elimelech, cuyo significado es mi Dios es rey, pero que en ese caso era una ironía con sus malas decisiones. Muchas veces nosotros nos llamamos cristianos, miembros de una iglesia, pero cuando se trata de tomar decisiones, somos igual que el mundo. Vivimos sin rey, como los jueces, que haciendo bien, haciendo lo que bien nos parece. Pero hermanos, para nosotros, aún en nuestras rebeliones, hay suficiente gracia para pedir a Dios ser santificados y limpiados, para ser coherentes, no solamente llamándonos miembros de una iglesia o cristianos, sino ser coherentes también en nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir, donde estemos con quien estemos. Hay gracia suficiente para nosotros los pecadores. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios es un Dios que disciplina? Esa es otra pregunta. Porque, hermanos, una de las características de Dios es que Él es fiel y justo en su palabra. Lo que Él promete, lo cumple. Israel estaba padeciendo esa hambruna y la derrota de sus enemigos como parte de la disciplina y de la promesa de Dios en Levíticos 26. Ahí Dios había establecido las bendiciones y las maldiciones. Si oyere, dice, ustedes van a ser benditos en la casa, benditos en el campo, bendita tu canasta, va a haber esto, va a haber lo otro, pero si no oyeres y se van a otros dioses, les van a venir esto, incluyendo hambruna e incluyendo muerte, como había pasado ahí. Pregunta, ¿cada uno de nuestros sufrimientos son castigos de Dios? No. No siempre, pero a veces sí.
El Hijo de Dios, cuando desobedece, Dios lo disciplina. Dios lo disciplina. Pero al que no es hijo, lo que sufre son consecuencias de su pecado, pero no son disciplinas de Dios, porque Dios disciplina a sus hijos. Los demás son consecuencias del pecado. ¿Se oyó eso bien, hermanos? Hermano, de verdad me estoy dando a explicar. Poquito, vaya, poquito, dice Eduardo. Bueno, gracias por la sinceridad. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Me estoy dando a explicar? Bueno, les pregunto después. Ahora, fíjese bien, en medio de esa disciplina, en medio de esa desobediencia, en medio de las malas decisiones, usted se fue para otro país creyendo que le iba bien, le fue mal, no era la voluntad de Dios, y allá, mire, le pasan mil y una cosa, y sus hijos se rebelan, se casan con personas no solo mundanas, sino de otras religiones, islámicas, etc. Puede pasar, hermano. Puede pasar. Pero en medio de todo eso, hermano, siempre recordemos que la obra de Dios y el propósito de Dios siempre se lleva a cabo. Y que el propósito de Dios es infrustrable. Repitamos, el propósito de Dios es infrustrable. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver cómo la gran comisión de Dios se lleva a cabo. Ruth capítulo 1, versículo 8. Mire qué pasaje más precioso. Leámoslo con toda la devoción, con todo el corazón. Bueno, Noemí quedó solita, sus dos nueras. ¿Qué le esperaba a ella? Regresarse a la viejita para Belén. 128 kilómetros nada más, ¿verdad? Y decirle a sus nueras, pues bueno, hijas, ¿verdad? Yo, ¿para qué me van a seguir si yo no tengo hijos? Ya no tengo yo para darles. No tengo nada yo. Y Noemí dijo a sus dos nueras, a Orfa. Orfa significa la que da la espalda. Y Noemí, Ruth, significa amiga, aliada. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, después de haber estado casadas 10 años, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Como quien dice, gracias por las tortillitas, por la comidita, gracias por haber estado con ellos, cuidándolos en sus gripes, en COVID y todo eso. Gracias, muy agradecida ella, a pesar de la amargura de ella, pero tuvo chance para expresar la gratitud a ellas. Noemí dijo, he aquí, dijo entonces Orfa, vaya pues, le dijo ella, ¿verdad? Y se fue. Y Noemí dijo, bueno, Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto, oiga bien, a su pueblo y a sus dioses. ¿A quién se había vuelto Orfa? Porque Orfa nunca experimentó al Dios de Israel. Nunca. Dios tiene misericordia de quien Él quiere, ¿verdad? Y para Él un israelita era igual a un moabita, porque también Cristo lleva sangre moabita, ¿sabían eso? Cristo lleva sangre cananea. Él, hermanos, es para todas las naciones, para todos los pueblos. Entonces, hermanos, vuélvete tú tras ella, le dice. Y aquí está la paro magistral, hermano. Versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ya no hay ruegos, y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Wow. Pero, ¿qué fuerza la hacía a ella hacer eso?
donde quiera que vivieres, viviré yo. Y ahí está la respuesta. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué dice, hermano? Tu Dios será mi Dios. Hermanos, no se sabe si ahí se convirtió. Eso vamos a dar a Carlos para que lo investigue. O hermano Núñez, me investiga, por favor. No se sabe si ahí se convirtió o antes, no se sabe. Ellos van a traernos un reporte. La verdad es que para que alguien diga, yo ya no voy con quemos, como que alguien dijera, y así, hermano, ¿verdad? Sin respeto, porque esto no es con todo respeto, para que alguien dijera, no, yo no voy a andar detrás de un Dios pagano ahí en Semana Santa, yo ya no voy a andar ahí. Si eso para mí es claro, mi Dios es invisible y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba, ni abajo, ni debajo, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad. Y para mí es claro eso, estoy convertido. Pero el que no está convertido vuelve a eso. Entonces, hermanos, puede ser que ahí se convirtió y dijo, la palabra clave es, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Por eso, cuando Pablo escribe a algunas iglesias, dice, y nosotros sabemos y hemos oído y se ha corrido la fama de cómo os convertisteis de los ídolos al Dios verdadero. Hermano, cuando hay una conversión de verdad, si usted es futbolista, si usted es profesional, si usted era amante de los placeres mundanos, porque hay placeres santos y placeres mundanos, hermano, cuando la conversión viene, todo eso toma un segundo lugar. Y Cristo toma un primer, y si es posible, hasta la muerte, hasta el hambre, hermano. Eso es lo que sucede cuando alguien se convierte. No, pero ¿qué van a decir mis amigos? Mis amigos, lo que va a decir Dios. O sea, no, y mire, ¿qué me va a decir mi abuelita? Que mi abuelita, ¿y quién es más importante, la abuelita o Dios? ¿Quién me va a salvar en el día del juicio, mi abuelita o Dios? Hay convicción. Entonces lo que podemos ver ahí, hermanos, es una genuina conversión. Dice, y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, ya no le dijo más. Amados hermanos, hermanas, padres que están aquí, quizás tú estás en medio de una disciplina. Malas decisiones de tu marido o de tu mujer. Y tú tú las has tomado. Y tú estás cosechando las consecuencias. Hijos rebeldes casándose con inconversos, en pecado, en medio de crisis, como consecuencia de tu pecado. Quiero darte una noticia. La misericordia de Dios siempre estará ahí. ¿Se oyó eso, hermano? Si eres una hija. La misericordia de Dios siempre estará extendida para ti. La obra de Dios y su propósito no pueden ser frustrados por el pecado humano. Hay esperanza cuando te vuelves en arrepentimiento. Eso debe de saber la jovencita que se va al mundo a revolcarse, pero mejor que no se vaya. Pero debe de saber eso, que siempre la misericordia va a estar ahí extendida para nuevamente traerte de donde quiera que estés, si te arrepientes.
La Biblia dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué Dios más misericordioso y fiel, ¿verdad, hermanos? Por eso nosotros hemos comenzado a conocerlo y a amarlo. Un Dios que no desecha para siempre. Un Dios que disciplina, pero aún en la disciplina extiende la mano. Entonces, hermanos, hasta ahorita hemos visto todo lo que sucedió en el capítulo 1, ¿verdad? Y como son 5 capítulos, ya sabe cómo va a ser de largo este mensaje. Y como es una vez a la semana, hermanos, ¿verdad? Ustedes comprenderán. Quiero desarrollar el segundo punto, y es: Dios provee un redentor para Ruth a fin de guardar la simiente real, el rey prometido. Acuérdense que Dios había prometido a Abraham un pueblo, una tierra y un ¿qué? Un rey. Y que aunque en Éxodo no se veía el rey, pero ahí en medio de ellos, ahí iba el rey, el Mesías. Por ahí estaba. Ahí estaba en la tribu de Judá. Por ahí andaba, ahí con Tamar. Por ahí andaba. Entonces, Dios provee un redentor para Ruth, porque Ruth había sido escogida para que por medio de esta moabita, el redentor de redentores fuera preservado, así como María fue escogida para dar a luz al Mesías ya en persona. Así estas mujeres habían sido escogidas para que en ellas la simiente fuera preservada. Ahora bien, ¿quién es un redentor en el Antiguo Testamento? Vamos a desarrollar eso, y esto no es fácil, pero yo quiero darme a entender quizás en un 20%, pero yo pienso que quizás me voy a dar a entender en un 20% o en un 30% o quizás más. ¿Quién era un redentor en el Antiguo Testamento? Es una persona que libera mediante el pago de un rescate. Repita conmigo: redentor es una persona que libera a otra mediante el pago de un rescate. Fíjese bien, en el Antiguo Testamento, cuando una persona o familia caía en desgracia o en extrema pobreza, hasta ahí hemos entendido, ¿verdad? Cuando una familia en los israelitas caía en desgracia o en extrema pobreza, Dios ya tenía preparado todo. Porque Dios sabía que ahí iban usureros, ahí iban a ir los ricachones perversos para acaparar, para apropiarse. Entonces Dios ya había planeado todo. Primero, Dios había planeado que la tierra no se vendía a perpetuidad. O sea, si yo le vendo a Aquiles 2 manzanas, yo le vendía la tierra por un tiempo. O sea, él me la compraba en $10,000, pero él sabía que eso, él no me compraba la tierra a perpetuidad, sino que él me compraba solo el usufructo de la tierra, mientras llegaba el año que se le llamaba el jubileo, los 50 años. Entonces, así era. La tierra no se vendía a perpetuidad. Dios había establecido eso porque Dios sabía, ¿verdad? Para no... Entonces, esta familia pobre o persona, para sobrevivir, podía vender, ya sabe qué es vender, ¿verdad? Vender, arrendar, hipotecar la tierra.
para sobrevivir por la hambruna. Entonces, Levítico 25:25 habla de eso y dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces, Dios ya había establecido, entonces su pariente más próximo, ¿su qué, hermano? Su pariente más próximo, su hermano, pues, su pariente más próximo, o su tío, si no había, su pariente más próximo, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Pero no podían vender la tierra de manera permanente. Cada 50 años, en el año del jubileo, todas las tierras debían de ser devueltas a los dueños originales. Pero en ese lapso, en ese interín, se le daba la oportunidad a un pariente cercano de la familia en desgracia que había vendido de volver a comprar la tierra y dársela a la familia pobre que había tenido que venderla. Este era un mecanismo legal provisto por Dios para preservar la heredad de cada familia en la tierra prometida. Era un mecanismo legal de Dios y evitar que los ricos se aprovecharan de los pobres y de las viudas y que unos pocos acapararan la tierra. ¿Se ha entendido un poquito, hermano? Nadie podía quedarse con la tierra de otro, a menos que, para siempre, ¿verdad? A menos que el nombre familiar desapareciera por falta de un heredero. O sea, si ya Ruth y Noemí se mueren y vos les rescató, entonces eso solo le queda a vos, entonces ya no hay nadie ahí. Es por eso que Dios estableció en la ley, también estableció Dios en la ley otra salida, y a eso se le llama el levirato. ¿Cómo se le llama eso? Levirato, ¿verdad? Dios, si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano debía casarse con la viuda para darle un heredero legal a su hermano fallecido. Y es lo que se conoce como la ley del levirato, de la palabra Leví, que significa cuñado. O sea, el cuñado se casaba, pero los niños que tuviera ella no eran de él, sino que eran del hermano del difunto, llevarían el apellido de ellos y también lo que ella tuviera. Entonces, hermanos, alrededor de estas dos necesidades o de estas dos figuras se da la historia del libro de Ruth. Les he planteado esas dos figuras y estas leyes porque alrededor de eso es que se da esta historia del libro de Ruth. En el capítulo 1 vemos que tanto Noemí como Ruth se han quedado viudas, empobrecidas y en desgracia. Ahora necesitan un redentor que no solo rescate la heredad familiar, sino que también provea un heredero que preservará el nombre de la familia de Elimelech. Y para esto es necesario que al redimir la tierra, también este hombre que va a redimir se case con Ruth la Moabita. Pero eso está difícil, porque casarse con alguien para que los hijos lleven el nombre del otro, eso se requiere sacrificio, ¿verdad? O sea, me voy a casar con mi esposa para que mis hijos lleven mi apellido. ¿Verdad que eso es así, hermano? Eso es lo normal, lo natural. Entonces, nadie trabaja para otro. Eso es así. Pero acá vemos algo especial. Y entonces aquí se acerca este desarrollo de esta historia, aquí se acerca ya. Y vemos a Dios tejiendo todo en su providencia. ¿En su qué, hermano? Providencia viene de la palabra prever. Dios ve más allá. Prever, ¿verdad? Ver. Pero también providencia significa
cuidado de Dios, el cuidado de Dios, el gobierno de Dios, que Dios gobierna todas las cosas, va tejiendo todo como una telaraña hasta llegar al propósito que Él quiere, y nadie interrumpe ese propósito, nadie puede interrumpir, pueden interrumpirlo, pero el propósito siempre se cumplirá. Entonces, a continuación vamos a ver la providencia divina. Está trabajando para proveer un redentor eterno. ¿Para proveer qué, hermano? Un redentor eterno, porque ese es el punto. Dios está trabajando en todo esto para proveer un redentor divino, eterno, por medio de un redentor temporal, a fin de que haya un rey en Israel. Acuérdense que ese es el problema de Israel. Entonces, hermanos, vamos al capítulo 2, como yo les dije, ¿verdad? Aquí vamos al capítulo 2 ahorita. Veamos Ruth, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué es lo que el escritor nos quiere dar a entender ahí? Mire lo que dice Ruth, capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido. ¿Cómo era él? ¿Cómo era él, hermano? Un hombre rico. ¿Por qué creen ustedes que dice eso ahí el escritor? Ya vamos a ver. De la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz o Boaz. El narrador está dando esperanza que Noemí pudiera ser redimida, porque para redimir se necesitaba tener plata. Y este es el punto central de la historia. Que Dios, en medio de un pueblo que hacía lo que bien le parecía, Él estaba tejiendo su propósito y la posibilidad de un pariente redentor. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Veamos por favor en el versículo 2. Fíjese cómo Dios orquesta todo. Primero pone la primera pieza. Un hombre rico que tiene un campo, y luego pone la necesidad en una mujer, en dos mujeres, y ella, ¿verdad?, siente el deseo de ir a ¿qué? A espigar. Versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego, ¿qué mujer más hacendosa, hermano? ¿Quién rogó a quién, hermano? Porque debía rogarla. Noemí, mira, mujercita, hace algo. ¿No ves que estoy ancianita yo, hombre? Despertá, hija. Pero hermanos, aquí podemos aprender mucho, ¿verdad, jovencitas? Que esta Ruth no era cualquier Ruth. Era hacendosa. Ella miraba más allá, ¿verdad? Y dijo: te ruego, yo te ruego. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Ella ya sabía la ley. En pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Mire cómo la trataba. Fue pues, llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Esos segadores no eran fáciles. Y aconteció que aquella parte del campo era ¿de quién, hermanos? Porque no fue a otro, pues. La providencia de Dios. ¿Podemos ver la providencia de Dios? ¡Qué casualidad! No existe. La providencia de Dios. Esa fue lo que lo guió a usted a estar casadito. No fue el diablo. Y aunque en pecado y como sea, pero Dios lo unió ahí a la hermana Norma, ¿sí? Aunque sea como sea, Dios lo unió ahí. Usted ni pensaba en Dios, pero ahí estaba la providencia de Dios. ¿Y no estamos felices, hermano? Es así. Entonces, dice, vos se fija en ella. ¿Qué le pasó a vos, hermano?
a primera vista. Wow. Y en una moabita. Pregunta por ella a los criados. Le dan referencia. Y guiado por la mano providente de Dios, la favorece. Y Ruth le pregunta, ¿por qué lo haces? Si yo no soy digna, soy una moabita, no soy ni siquiera como una de tus criadas. No, le dice él, tu fama se ha corrido aquí. Tú eres una mujer virtuosa. ¿Una mujer qué? Hermanas, imitemos esto, ¿verdad? Imitemos eso. Tú eres una mujer no interesada, tú eres una mujer convertida. Respondió Booz, capítulo 2, versículo 11. He sabido todo lo que ha hecho con tu suegra después de la muerte de su marido. Ellas sabían todito. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Mire qué hombre tan piadoso. Jehová recompense tu obra. Y ya lo estaba haciendo. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mire, hermano, este es un hombre de Dios. ¿Quién es él, hermano? Hermanas, cásense, solteras, cásense con un hombre de Dios. No, no estoy hablando de un misionero, un pastor, no, un hombre de Dios convertido, que de manera práctica crea en Dios. Porque vos reconoces, no, es que tú has venido a las alas de Dios. Jehová es que te va a recompensar, no es que tú eres buena y por tu buena, no, es Dios quien te va a recompensar. Hay recompensa para el que sigue a Jehová. Entonces, hermanos, cuando Ruth llega y le entrega las 40 o 50 libras que llevaba de trigo, de cebada, porque él les dijo a los criados, dejen caer. Mire qué gracia halló ella. Dejen caer por donde ella vaya pasando, solo en el surco de ella. Los demás porque recojan, ¿verdad? Porque habían más segadores, pero en el surco de ella, en la parcela de ella, dejen caer bastante. La gracia de Dios, hermano. Ella halló gracia ahí. Y entonces ella le pregunta, ¿quién fue ese hombre? Le dice Noemí ante el que halló gracia. Y le dice que vos, y cuando ella comprende que era un pariente que podía redimirla, se le fue la amargura. Estalló en alegría y en alabanzas. Por eso en el versículo 20, 2:20 dice, y dijo Noemí a su suegra, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Es que así era él cuando nos fuimos, y así es ahora cuando venimos. Ese hombre es tremendo. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Entonces, hermanos, el capítulo 2 trata de eso. Aparece una opción redentora en la persona de Booz, el pariente de Elimelech, que ha sido inusualmente bondadoso con Ruth, la nuera, la moabita de Noemí, pero pasan los meses y Booz está bien frío, ¿verdad? Románticamente. No da pasos para hacerle una propuesta matrimonial a Ruth. Así que se pasan los meses y ahí está la cosa. Pero Dios no se queda ahí. Así que Dios impulsa a Noemí. Le dice, no, hija mía, ven. Vamos, manos a la obra. Te voy a instruir cómo vas a hacer. Báñate, perfúmete, ponte el mejor vestido y úngete todo bien perfumadita y yo te voy a decir cómo vas a hacer. Así que el capítulo 3 de Noemí trata de los consejos que la suegra le da, cómo ella va donde Booz y le pida ella formalmente que la redima. O sea, le pide ella
formalmente matrimonio. Bueno, esa no es la costumbre, jóvenes. Así que esperen. Nuestras costumbres son otras. Pero yo tengo una familiar que así hizo, ¿ve? Dice que le pidió una cita a él. Y nosotros nos reíamos. Y dice que le dijo, mire, le dijo, quiero, y lo citó. Y le dijo, y él dice que desde ahí, y ahí están casados, ¿ve? De veras. Entonces, ella le pide la cita a vos, vos le dice que está de acuerdo, se alegra con la propuesta, pero hay un problema. Resulta que hay un pariente más cercano para redimir la propiedad, para casarse con Ruth. Así que en el capítulo 3 concluye con la promesa de vos de resolver este asunto. Ese mismo día, si el pariente más cercano rehusaba redimir, vos la redimiría. Entonces veamos capítulo 3, versículos 6 al 9. Bajó pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, pero mire, ella estaba escondida, vigilándolo. Él estaba comiendo y ella estaba ya, eran las 7 de la noche, llegaron las 8. Y cuando vos hubo comido y bebido, estuvo alegre, tomó vino, su corazón fue a acostarse a un lado del montón. Entonces ella, una vez que roncaba, se acostó calladamente y alzando la cubierta de sus pies, se acostó ahí, era una costumbre. Y sucedió que a la medianoche aquel varón se estremeció. ¿Qué hizo aquel varón? Se estremeció. ¿Y de quién eres? Y ella le dijo, soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, porque redentor mío eres. ¡Wow! Y entonces vos la felicita y le dice, has hecho tu postrer estado mejor que el primero. Vas avanzando, vas siendo guiada por Dios. Nunca había visto una mujer así. Y él le dice, duérmete aquí, tranquila, te voy a respetar porque era un hombre de Dios. ¡Wow! Era un hombre de Dios. Y le dice, duérmete aquí. Y cuando sean como las 4 de la mañana, ¿verdad? Te levantas y te vas. Pero él le puso dame tu manto, dame tu bolsa, y la bendice, no sé si con 70 libras o a ver, pero le puso aquí para que ella no fuera con las manos vacías. Era un hombre proveedor, o sea, tenía corazón para proveer y para ver más allá de lo que los hombres naturales ven. Entonces, hermanos, vos dice, hay un hombre que es más cercano. Pudo haber sido hermano de Elimelech. Pero yo soy tu tío, pero ese hombre es de verdad tu tío. Entonces le dice, yo voy a resolver esto. ¿Y saben qué nombre se le da a ese hombre? Fulano. ¿Cómo se le da? ¿Qué nombre se le da? El fulano. No hay importancia. Entonces, Ruth al siguiente día le comentó a Noemí, esperaron, vos inmediatamente, reunió a 10 ancianos de la ciudad, citó al fulano de tal, le ofreció comprar o redimir por un precio justo la propiedad de Noemí. El fulano dijo, sí, yo la voy a redimir. ¿Qué dijo el fulano? Yo la voy a redimir, yo voy a comprar esa tierra. Pero vos había dejado un cartucho. Y le dijo, pero el día que compres la tierra, va incluida la moabita. Una mujer de Moab. ¡De Moab! Sí, le dijo. Y entonces el fulano meditó.
Ese fulano era egoísta, no era un hombre de Dios, era un hombre que vivía para él mismo, ya lo vamos a ver. Y pensó, no, dijo, yo no puedo redimir, no quiero redimir. Yo no puedo redimir, dijo, porque yo quiero perpetuar mi nombre. Y mis hijos van a llevar mi nombre, van a heredar mis tierras y yo voy a trabajar para otro. No, dijo, redime tú, le dijo. Entonces, vemos, hermanos, que vos, dice Ruth capítulo 4, 5 y 6, pero vos añadió, el día que adquieras el campo de mano de Noemí, deberás tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del muerto. ¿Para qué, hermano? Sobre su herencia. Y el pariente más cercano respondió, entonces no podré redimirla para mí, pues destruiría mi heredad. Redime tú, usando mi derecho. Yo no podré redimir. Entonces, hermanos, vos, un hombre correcto, que sigue los procedimientos correctos, redime y se casa con Ruth. Y mire lo que dice el versículo 9, capítulo 4. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre. ¿Para qué, hermano? No para perpetuar su apellido, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto, oiga bien, no se borre de entre los hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos. Y versículo 14, y las mujeres decían a Noemí, bendito sea Jehová, wow, que no ha permitido que te falte redentor el día de hoy. Sea pues su nombre famoso, sea pues su nombre famoso en Israel, el nombre de vos. Sea para ti restaurador del alma y sustentador de su vejez, el niño que iba a nacer. Porque tu nuera que te ama, le ha dado a luz, y ella te vale más que 7 hijos. Y tomando Noemí al niño, lo puso en su pecho, y fue su nodriza, y lo llamaron, ¿cómo, hermano? Obed. Yo quiero repetir, hermanos, ¿de qué trata la historia? ¿De qué trata esta historia, hermanos? Porque hay películas de todo esto. Una historia de amor, sí. Una historia romántica, sí. Pero no entre vos y Ruth, sino entre Dios Redentor y su pueblo. Un Dios que ama y sigue amando a pesar de. Amén, hermano. A pesar de la rebelión. Un Dios que cumple su propósito a pesar de todo. ¿Por qué? Porque la razón de que este libro se encuentra en el canon bíblico es que muestra al final la idea central del libro de Ruth. Es esta. En medio de un pueblo sin rey, que hacía lo que bien le parecía, el todopoderoso y todo suficiente, el gran yo soy, por amor muestra su fidelidad y su previdencia, guardando el linaje real prometido por medio de parientes redentor. En medio de ese tiempo de anarquía, cuando nadie lo esperaba ni lo sabía, Dios estaba preparando la familia y llegando e introduciendo el rey prometido, y con él aseguraba la simiente de Cristo que en el futuro aparecería. Amén, hermanos. Ahora,
¿De qué manera este libro apunta a Cristo? Fíjese bien. ¿De qué manera este libro apunta a Cristo? Porque la Biblia dice, Moisés habla de mí, la ley habla de mí. Primero, hermanos, quiero presentar un punto en las genealogías. ¿En qué, hermano? Vamos a ver la genealogía. Lo que usted pasa a veces y no la lee, que es aburrido, ahí. Ahí vamos a ver a Cristo. El libro de Ruth encuentra su clímax en la venida del Mesías. ¿A dónde encuentra su clímax el libro de Ruth? Los personajes Boaz y Ruth se desvanecen. El énfasis al final ahora está en el linaje que apunta a Cristo. La venida del Mesías es el fin último del libro de Ruth. Mire por favor el versículo 17. Veámoslo por favor con cuidado. Y después vamos a comparar Mateo capítulo 1. Mire lo que dice. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron, ¿cómo, hermanos? Obed. Ahí está el hermano Obed. Este, Obed, es el padre de Isaí. ¿Padre de quién, hermano? Padre de David. Ser abuelo de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. ¿Lo ve ahí, hermanos? Y Booz se hizo famoso, hermano. Engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a ¿quién, hermano? A David. ¿Y dónde está Jesús? Vamos a Mateo capítulo 1. Y no se me aburra en esa genealogía, porque está deliciosa. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Ecrón, y Ecrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. 5, ponga atención. Salmón engendró de Rahab a Booz. Amén, hermanos. Wow. De Rahab a Booz, una prostituta. Booz engendró de Ruth. ¿De quién, hermano? Una idólatra. A Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y sigue. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Otra. Salomón engendró a Roboam. Roboam a Abías. Y a Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat a Joram. Joram a Usías. Usías engendró a Jotam. Jotam a Acaz. Y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amón. Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró, ahí va la simiente, a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, ya va a llegar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Wow, llegó, hermano. Apareció. Dios es fiel, ¿verdad, hermanos? Por eso usted no debe de perderse el próximo mensaje del libro de Primera de Samuel,
Porque el libro de Primera de Samuel no está hablando de Saúl y de David, no, está hablando ya de... no está hablando de las malas decisiones que tomaron, ¿verdad? De que Israel estaba en crisis nuevamente, pero en esa crisis Dios iba, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí en esas genealogías, el libro señala a Cristo como el Redentor eterno. Pero también el libro apunta a Cristo en las características de vos como Redentor. Vamos a verlo. Hermanos, vos apunta a Cristo como Redentor. Vos es un hombre rico. ¿Qué es el hermano? Un hombre de los más ricos de Belén, Éfrata. ¿Y sabe qué? Y Noemí y Ruth, las más pobres. ¿Cómo lo ve eso, hermano? Cristo era el más rico. Cristo, por amor, siendo rico, el más rico, se hizo pobre y nos redimió del pecado a nosotros, los más pobres, los más miserables. Y no nos redimió con plata y oro y con reverencia. Nos redimió con su propia sangre, nuestro Redentor de nuestra miseria. Amén, hermanos. Porque ya conocéis, dice 2 de Corintios 8:9, la gracia de Dios, el amor, la fidelidad, que por amor a vosotros, siendo rico, ¿qué dice, hermano? Se sacrificó. No le importó perder. Dice la Biblia en 1 de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la esclavitud del pecado, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como dice, hermano, con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a ustedes. ¿Por qué, dice, hermano? Por amor. Por amor. Ese amor a mí me cautiva. No amar a Cristo por miedo al infierno, sino amarle por lo que Él es. Almas nuevas que están entre nosotros, ámenlo, porque Él es digno de nuestro amor. El mundo y todo lo que hemos aprendido no es digno de nuestra entrega. El trabajo, las posesiones no son dignas. Son dignas de que las usemos para expandir ese reino y ese nombre. ¿En qué otra podemos ver en las características, vos señalando a Cristo? En el amor de vos por Ruth. ¿Cómo fue el amor de vos por Ruth, hermano? Un amor sacrificial. ¿Cómo fue el amor de vos por Ruth, hermano? Un amor no por sus propios intereses, porque él no iba ganando nada ahí. El amor de vos no estaba enfocado en sí mismo, sino en los intereses del establecimiento del reino de Dios. ¿En qué intereses estaba enfocado el amor de vos, hermano? En el establecimiento de los intereses del reino de Dios. Vos y Ruth no vivieron para ellos mismos, vivieron para la gloria de Dios. Porque lo que busca es, lo que vos buscó fue perpetuar el nombre del difunto. ¿Perpetuar quién, hermano? El nombre del difunto. Y no el de él. Y eso significa en los intereses de un redentor, un antecesor a David, del cual vendría el Mesías, rey, que redimiría a una nación sumergida en el pecado, donde no había rey. O sea, que Booz, al redimir a Ruth,
contrario a Julano, que ya ni se menciona, y si se menciona solo es para ver la vergüenza de ese hombre que vivió para él mismo, para sus intereses, y que no puso lo que Dios le había dado para el reino de Dios. Contrario a eso, vos, cuando elige redimir a Ruth y perpetuar el nombre del difunto, del muerto, lo que él está haciendo es que a mí me interesa el propósito de Dios, más que mis propósitos. Versículo 4, capítulo 4, versículo 9. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón. ¿Para qué, hermano? ¿Para perpetuar mi nombre? ¿Para que mis niños lleven mi nombre? Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos. Dios está asombrado de que ha encontrado a un hombre, como dice el perfil de 3 monarcas, en la cual él puede reposar su autoridad. Dios está asombrado y dice, wow, ni en Israel no he hallado tanta fe, no he hallado tanta fe aquí, y en este ricachón la he hallado. Wow. Cómo el libro de los jueces se desvive por hacer el mal, y Dios dice, hay que escribir esta historia de vos para que anuncie al pueblo que aún en medio de la rebelión, aún yo ahí puedo producir hombres de Dios, aún ahí yo puedo, ¿verdad? Mi propósito permanecerá. Hermanos, la decisión de redimir sin interés de vos sobre Ruth hizo que ella formara parte de las matriarcas que edificaron y dieron a luz a los 12 patriarcas, como Raquel y Lea. ¿Sabe que la decisión de Booz puso en alto a Ruth? ¿Sabe cómo se le ubica a Ruth? Entre las matriarcas. Hay patriarcas, ¿verdad? Pero hay matriarcas. ¿Quiénes son las matriarcas? Pero las que menciona ahí, Raquel y Lea. Y dice Ruth capítulo 4 versículo 11, dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, ahí la ubica, mire, como a Raquel y Lea, las cuales pusieron los fundamentos, edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Hermanos, la decisión sacrificial, la pérdida pues, la entrega de Booz al propósito de Dios. Y no importa que mis hijos no lleven mi nombre, no importa, yo voy a querer a este Obed, aunque no va a llevar mi nombre, es hijo de Kelión. ¿Y de quién es el niño? De Kelión. Y no es hijo tuyo, sí, pero yo soy el redentor. Ah, ya entendemos. Esa decisión desinteresada, producida por la gracia de Dios, porque solo la gracia de Dios puede producir eso, levantó a Ruth para ponerla al nivel de Lea y Raquel, que ellas fueron las que dieron a luz a los 12 patriarcas, para nuevamente levantar a un Israel caído. Hermanos, esto es glorioso. Y esto amerita que antes de que cantemos un coro, que nos hagamos algunas interrogantes. Pongan mucha atención. Pongan mucha atención, por favor. Primero, quiero hablar a los matrimonios.
Voy a dar una charla matrimonial hoy. Matrimonios, óiganme. Queridos matrimonios, si el mundo pregunta cómo es el amor de Dios, cómo luce el amor de Dios, queridos, ¿podrían verlo reflejado en tu matrimonio, en la manera como amas sacrificialmente, pensando siempre en ella o en él y no en ti mismo? Y viceversa, no solo a los hombres, a las mujeres. Repito, queridos matrimonios, si el mundo preguntara ¿cómo luce el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Quisiéramos conocer el amor de Dios. ¿Cómo es? Pues es igual que esta pareja. Mirarla a él, cómo se sacrifica por ella y ella igual. Mira cómo viven. Mira cómo enfrentan las situaciones, cómo se son fieles el uno al otro, cómo entre más viejos, más se quieren, más se aman. Miren, 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 ese es el amor de Dios reflejado. Queridos matrimonios, anhelemos eso, ser los choleros de ellas y viceversa. Vivamos así. Y entonces, aquí viene otra pregunta. Para cristianos, oyentes, personas que todavía no lo son, ¿qué reino tú estás edificando? Queridos cristianos, queridos amados hermanos, ¿qué reino tú estás edificando? ¿En qué reino tú estás invirtiendo? Porque hay dos reinos nada más. Y no me digas que eres neutral. Solo hay dos reinos. El reino de las tinieblas, cuyo príncipe es Satanás, y el reino de la luz, cuyo príncipe es Jesús. Querido, ¿qué reino tú estás edificando? Ah, no, el reino de la luz, pero ¿te estás sacrificando por él? Pues esa es la cosa. ¿Estás dedicando tu mente, tu pensamiento, invirtiendo, sacrificándote, ocupándote para que ese reino se expanda? No importa. ¿Qué reino tú estás edificando, invirtiendo, sacrificándote, ocupando? ¿Eres como vos, que no se enfocó en sí mismo, en sus intereses, sino en el reino? ¿O eres como el fulano, que no quiso redimir, porque no vio más allá de lo que los seres humanos naturales ven? Queridos que tienen negocios, ¿para qué Dios te dio ese negocio? ¿Para qué Dios te dio? Tienes una profesión, ¿para qué Dios te la dio? ¿Para qué Dios te dio todo eso? ¿Para qué Dios te puso ahí en el lugar que vives? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Es que el mundo ya sabe para qué es todo eso, para vivir para nosotros mismos, para nuestra seguridad. Pero hermanos, vos nos está enseñando que la meta para ser famoso con Dios es no enfocarse en nosotros mismos, sino sacrificarse para el propósito eterno de Dios. Este ha sido el mensaje que yo he hallado ahí en el libro de Ruth. Y yo le voy a pedir a usted que ore al Señor en base a estas preguntas. Yo también voy a y mientras se preparan para cantar ese glorioso coro, Señor, en el nombre de Jesús,
¿Para qué reino yo estoy viviendo, Señor? Examíname, por favor. ¿En qué yo estoy invirtiendo mi vida, Padre? Mi dinero, mis convicciones, mi tiempo, mi servicio, ¿para quién yo trabajo, Señor? ¿Para quién yo vivo? ¿Cuál es la prioridad de mi vida, Señor? Venimos delante de ti, nos examinamos para que nos encarriles, para que no seamos como ese pueblo que se llamaba Elimelech, Dios es mi rey, pero en la práctica ellos siempre hacían lo que bien les parecía, no hacían la voluntad de Dios, vivían para ellos mismos. Oh Dios, que Jesucristo pueda tomar ese trono en nosotros y pueda ser ese Rey de Reyes y Señor de Señores, como Él lo merece. Pongámonos en pie, por favor.